Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en una planta procesadora de frutas y hortalizas como es la empresa Surfruit, encontramos lo que es la recepción de la materia prima, la selección, la desinfección, el enjuague, la reducción del tamaño en el caso de las hortalizas, el secado, el empaque, el almacenamiento y la distribución o comercialización del producto. Cuando nos referimos o hablamos de la recepción de la materia prima, las frutas cosechadas y las hortalizas son transportadas desde las áreas de cultivo hacia la planta de manejo de post cosecha, en donde estas son pesadas para controlar el ingreso de materia prima a la planta. El aspecto ambiental en el cual se influye durante esta etapa es en la emisión de gases de efecto invernadero por el consumo de combustible de los camiones que transportan la materia. Posterior a la recepción encontramos la selección. Aquí se escoge la fruta madura que no tenga daño microbiano, separando a toda aquella que no tiene la calidad requerida, como son las unidades con daños mecánicos o físicos por donde hayan podido entrar microorganismos. El aspecto ambiental en esta etapa en el cual se influye es en la generación de residuos sólidos por todas aquellas frutas y hortalizas desechadas. Luego de la selección está la desinfección. Una vez que toda la fruta ha sido seleccionada, esta se somete a un lavado y a una desinfección con una sustancia desinfectante como puede ser el hipoclorito de sodio. El objetivo de esto es disminuir al máximo la carga microbiana, así como retirar toda la mugre o tierra adherida, el jugo seco, los insectos y residuos químicos que contamine la superficie de las frutas. El aspecto ambiental en este caso es la generación de aguas residuales, así como la emisión de gases de efecto invernadero por la energía utilizada, enjuagada sobre una banda transportadora que sale del tanque de inmersión con aspersión de chorros de agua limpia, retirando trazas de desinfectante, suciedad y microorganismos mediante la aspersión de la presión de agua. El aspecto ambiental en este caso es la generación de aguas residuales, al igual que en la desinfección, y también la emisión de gases de efecto invernadero. En la reducción de tamaño, en este caso son reducidas a un tamaño considerable para su venta, pasando por distintas maquinarias o bien se puede realizar a mano. El aspecto ambiental en esta etapa es la generación de residuos sólidos. Luego tenemos el secado, en donde la remoción de la humedad superficial de la fruta pues, es esencial para la conservación de la misma debido a que la presencia de agua favorece el crecimiento de los microorganismos que la pueden afectar. El aspecto ambiental en esta etapa es la emisión de gases por la energía utilizada en la maquinaria. En el empaque, pues esta va a depender de las frutas y de que éstas puedan soportar los impactos y la manipulación que sufrirán durante el transporte, el almacenamiento y la exhibición. Y por último tenemos la distribución, en el que una vez empacado y vendido al cliente, el producto es distribuido en camiones hacia la ubicación del cliente. El aspecto ambiental en esta última etapa es la emisión de gases por el combustible utilizado en el transporte de la materia o del producto. Ahora tenemos los impactos tanto positivos como negativos que la empresa generará desde la cuna hasta la tumba. Entonces, basándonos en el video, esta empresa Surfruit lleva más de 50 años en el mercado y apenas en el 2005 decidió adherirse al Acuerdo de la Producción Limpia. Lograron diseñar una estrategia para reducir los gases que llegan a provocar el efecto invernadero mediante la implementación de varios programas de eficiencia energética que ayudan a reducir la cantidad de petróleo que ha sido quemado en las calderas y su consecuente disminución de generación y emanación de gases a la atmósfera. También es de mencionar que cuenta con una planta diseñada para recargar 550 metros cúbicos de aguas residuales por día, haciendo una reutilización del 100% de dichas aguas. También mediante la instalación del sistema de recirculación del agua en la planta, han reducido el consumo de agua y cabe recalcar el gran uso del agua que hace esta industria debido al proceso de lavado de materia prima, lavado de equipos y el proceso de pelado, etc.
Luego tenemos impactos negativos. Algunos impactos negativos son las grandes emisiones de los principales gases de efecto invernadero, el uso de agua y energías muy altas, las grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, el desgaste de nutrientes del suelo por cultivos y cosechas intensivas, la acumulación de residuos por desperdicio por parte de los consumidores. Y impactos positivos tenemos que ha habido mayor reducción de dióxido de carbono, la reducción de la cantidad de petróleo, reducción del consumo de agua, la reutilización de aguas residuales mediante la creación del compost y riego tecnificado con aporte nutricional, el policultivo de frutas y hortalizas, además del uso de su propio abono, y empleados y consumidores aportan su ayuda a la reducción de desperdicios al reconocer el labor de la empresa. Podemos observar que al realizar este cambio positivo desde el 2005, además de ahorrar dinero en ciertos insumos, disminuyó drásticamente los impactos negativos, dando de esta manera una empresa con producción limpia y sobre todo aportando una gran ayuda al medio ambiente. Luego tenemos la clasificación de los impactos de acuerdo a su reversalidad, potencial de acumulación, temporalidad y capacidad de mitigación. Para esto creamos una tabla para poder clasificar cada impacto. Entonces, como primer impacto tenemos las grandes emisiones de los principales gases de efecto invernadero. Este es un impacto irreversible de potencial de acumulación alto, temporalidad permanente y capacidad de mitigación no mitigable. Luego tenemos el uso de grandes cantidades de agua, es un impacto reversible de potencial de acumulación medio, transitorio y mitigable. Luego tenemos el uso de grandes cantidades de energía, que también es un impacto reversible de potencial de acumulación medio, transitorio y mitigable. Luego tenemos las grandes cantidades de desechos sólidos, que también es un impacto reversible, potencial de acumulación alto, temporalidad permanente y es un impacto no mitigable. Luego tenemos las grandes cantidades de desechos líquidos, este es un impacto irreversible, con potencial de acumulación alto, de temporalidad permanente y capacidad de mitigación no mitigable. Luego tenemos el desgaste de nutrientes de suelos, cultivos y cosechas intensivas. Este lo consideramos un impacto irreversible de potencial de acumulación alto, temporalidad permanente y capacidad de mitigación no mitigable. Acumulación de residuos por parte de los consumidores. Este lo consideramos tanto reversible como irreversible porque si los consumidores entran en conciencia pueden revertirlo y mientras si no entran en conciencia no lo podrán revertir. Potencial de acumulación medio y con temporalidad permanente. Capacidad de mitigación mitigable. Por último, tenemos la deforestación por la siembra de frutas y hortalizas. Este lo consideramos un impacto reversible de potencial de acumulación alto, de temporalidad permanente y una capacidad de mitigación no mitigable. Ahora veremos la matriz de Leopold, la cual fue desarrollada con el propósito de valorar y evaluar de forma cualitativa los impactos ambientales de las actividades más relevantes en la planta de procesamiento. Esto considerando tres factores que serían el medio, el componente y el parámetro. Dentro del medio físico y en su parámetro de calidad del aire, que pertenece al componente de la atmósfera, consideramos que la recepción, la selección y el secado y también la distribución son actividades con un impacto negativo muy alto. En el componente del agua y en su parámetro de toxicidad, lo que son la desinfección y el enjuague también tienen un impacto negativo muy alto. Pasando al medio socioeconómico y en su parámetro del empleo, encontramos que tiene un impacto muy alto, pero un impacto positivo a diferencia de los impactos anteriores de los que hemos hablado, siendo la recepción, la selección y la distribución las actividades con mayor impacto positivo. En la salud, en el componente de la salud y en el parámetro de la higiene y la salubridad, tenemos que la selección, la desinfección y el enjuague, el empaque, el almacenamiento y la distribución, pues tienen impactos muy positivos ya que se están poniendo en primer lugar la integridad y la inocuidad de los productos, así como también la salud de los clientes. Ahora tenemos la identificación de las 6 estrategias de mitigación que la empresa puede implementar en base a los impactos identificados.
La primera es incorporar acciones de formación y asesoramiento al sector en materia de cambio climático. La segunda es poner a disposición del sector de instrumentos legislativos y políticas que estimulen la adopción de prácticas respetuosas con el clima y penalicen las prácticas emisoras. La tercera es implementar un sistema de reducción de agua para las diferentes actividades en las que se utilizan grandes cantidades como lavado de frutas y verduras, lavado de equipos, etc. La cuarta, usar energía renovable para disminuir el uso de petróleo y las emisiones de gases de efecto invernadero. La quinta es implementar un sistema en donde todos los desechos y descartes depositados en un lugar específico y que hayan sido diseñados para ello. Si no está al alcance del propietario, debemos adquirir algún aparato que le pueda dar proceso a estos desechos, pues se implementan prácticas para convertir todo esto en materia orgánica que pueda ser utilizado como sustrato próximamente. Y por último, la sexta es implementar la reducción del uso de fungicidas y pesticidas con composiciones químicas altas, crear una regulación aún más estricta en la cual se prohíba el uso de altos contenidos químicos en estos productos. Esto podría reducir el rendimiento y la producción, sin embargo, serán de costos más bajos y luego en un periodo determinado de uso, los suelos podrían adaptarse a ello y puedes lograr una producción en su máximo rendimiento. Como futuros ingenieros, continuamente estamos en busca de nuevas estrategias de producción más limpia, considerando que estas estrategias se pueden derivar o clasificar de tres maneras, como sistemas de gestión ambiental, implementación de ecodiseños y implementación de buenas prácticas ambientales en la empresa o en el rubro. Como grupo hemos propuesto 4 posibles estrategias de producción más limpia. La primera, un sistema de gestión ambiental en el que se toma en cuenta el impacto sobre la biodiversidad, la cuenca hidrográfica y el estado del suelo al momento de la producción de nuestra materia prima. Una manera de poder gestionar esto sería haciendo estudios del área y así saber si hay especies en riesgo con la implementación de un campo de siembra en cierto lugar. Además, el estudio de la cuenca hidrográfica de la zona nos permitirá determinar si estamos afectando la calidad de agua que podría estar llegando hacia otras comunidades. La segunda es una buena práctica que podemos implementar en el área de producción de las hortalizas, que sería la optimización del agua a la hora del riego a través de dispositivos de regulación de presión y sistema. La tercera, implementar un sistema de aplicación de abono de desechos orgánicos de la planta de procesamiento. En pocas palabras, reutilizar los desechos o los desechos que salen de la planta de procesamiento. Y por último, la implementación de empaques ecológicos o la reducción de empaques innecesarios para productos que no deberían de llevar empaques como podrían ser en el caso de los bananos, ya que hay empresas que están empacando en bandejas algo que es totalmente innecesario.